¿Cómo están? Gracias a Dios. Vaya abriendo su Biblia de favor en el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 3. Cuando lo tenga puede decir amén. Y vamos a leer en los versos que estamos estudiando, que es a partir del verso 12 al verso 17. Dice así la palabra del Señor. Verso 12. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Verso 13. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta noche por una oportunidad más que nos das de estar en este lugar para seguir aprendiendo de ti, Señor. Queremos pedirte, amado Dios, que nos ayudes a crecer en estas virtudes cristianas que son fruto de tu Espíritu Santo. No es algo que nosotros generamos, es algo que nosotros perfeccionamos en Cristo, pero es una obra de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, rindiendo nuestro corazón en obediencia y sujeción a tu palabra, para poder cumplir, Señor, la armonía que necesita la iglesia, Señor. Una iglesia unida, una iglesia que aprende y sabe a perdonar, una iglesia que nos ayudamos los unos a otros, Señor. Que donde hay exhortación, donde hay disciplina, siempre conlleva un propósito, y es el mostrar el amor. Ayúdanos, Señor, porque tu amor cubre multitud de pecados. Esto es en Cristo Jesús, Señor nuestro, y todos decimos amén y amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor por su amor y por su misericordia. ¿Cuántos saben, mis hermanos, que vivimos en un mundo de individualismo? Y no solo de individualismo, sino también de soledad, en el que cada quien busca lo suyo. No importa si alguien más sufre, con tal de conseguir su propio bienestar o nuestro propio bienestar. Y bueno, pues tenemos ejemplos, sobre todo a nivel político, donde los gobernantes, incluso Jesús lo dijo, que los gobernantes buscan enseñorearse, y Jesús decía, pero ustedes no. No sé cuántos de ustedes han escuchado palabras como esta: en lo personal me gusta estar solo, o
no me gusta estar rodeado de gente. Así crecí. O también has escuchado, mira, yo no tuve hermanos de mi misma edad, siempre me ingenié para estar y jugar solo. Y el mismo pensamiento dice, disfruto cumplir tareas solo, porque sé que como quiero hacer las cosas, pues esto me ayuda para no tener conflicto con nadie por las diferentes opiniones que cada uno tiene. Bueno, pues esto es muy común escucharlo, ya sea en las escuelas, en las universidades, bueno, hablando de universidades preparatorias, incluso en las oficinas de trabajo. Sin embargo, mis hermanos, ¿cuántos saben que en la vida cristiana no se admite tal pensamiento como soledad o individualismo? Dígale a su hermano que está a su lado, mi hermano, ¿te llamas soledad? No, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, el apóstol Pablo nos ha estado enseñando muchos asuntos relacionados con nuestro tema de esta serie. Cristo es suficiente. Amén. Colosenses, como lo hemos estado estudiando, tiene 4 capítulos, tiene 3 divisiones. Ya vimos una primera división donde el apóstol Pablo, del capítulo 1, verso 1 hasta el 14, nos enseñó sus propósitos personales. Hubo un saludo, oración y agradecimiento por la posición que Dios le ha dado, pero también por la iglesia en Colosa. La segunda división o punto que vimos fue acerca del señorío de Cristo. El apóstol Pablo utiliza del capítulo 1 hasta del verso 15 hasta el capítulo 2, verso 23, para darnos instrucciones doctrinales. La doctrina es sumamente importante para ti y para mí. Cuando hablo de doctrina refiero a las verdades fundamentales de las Escrituras. Amén. Y nos ha estado diciendo que Cristo es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que Cristo es el creador, Cristo es el reconciliador, Cristo y las aflicciones, Cristo y los maestros falsos. Ahora en este capítulo 3 del verso 1 hasta el capítulo 4 verso 18 que estaremos estudiando, el apóstol Pablo habla acerca de la vida del cristiano, su carácter, y da varias amonestaciones prácticas. Nos ha estado hablando acerca del carácter cristiano. Ahora nos está hablando de la vestimenta cristiana. La próxima semana, si Dios quiere, estaremos viendo el hogar cristiano, las relaciones cristianas, incluso la importancia de los amigos. Pero diga conmigo, cristianos. Todos sabemos que el propósito de esta carta, mis hermanos, era corregir los errores doctrinales que estaban propagándose en la iglesia de Colosa. La enseñanza principal de este libro de Colosenses, mis hermanos, es que Cristo es suficiente para todos los asuntos de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Toda la escritura. ¿Cuántos sabemos que toda la escritura? No estamos haciendo doctrina solo de Colosenses, estamos utilizando de muchos textos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, para ver el propósito por el cual se escribió. Y sabemos que el apóstol Pablo quería revelarle a nuestros hermanos, así como a nosotros, que la iglesia de Colosa, hermano, no regresara a los ritos judaicos, legalistas y adoraciones paganas. Vimos que muchos estaban incluso cayendo en el error de adorar ángeles, el misticismo. Algunos confundiendo que la santidad era apartarse de medio mundo, apartarse de todo asunto que no agrede su vida. El punto ahí es cuando no sabemos
¿qué el mundo hace que no es pecado, que nosotros podemos hacer? Y lo grave es lo que el mundo hace que nosotros como cristianos no podemos hacer. Entonces, cuando estudiamos a profundo esta carta, como toda la Biblia, aprendemos, mis hermanos, que la doctrina cristológica siempre tiene un punto esencial. ¿Y sabe cuál es? Vivir para la gloria de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Para la gloria de nuestro Dios. Entonces, el apóstol Pablo, mis hermanos, pues hoy nos sigue hablando de la vida del cristiano y da amonestaciones prácticas. Así es que el día de hoy vamos a concluir con esos 12, del verso 12, al verso 17, donde el apóstol Pablo está hablando acerca de la conducta cristiana. Diga conmigo, conducta cristiana. Ahora, lo que vamos a ver, mis hermanos, en estos 5 virtudes que menciona el apóstol Pablo acerca de la vestidura del cristiano, su vestimenta, es que está hablando acerca de la iglesia. ¿Y cuántos saben que la iglesia es una comunidad, es una unidad por el Espíritu? ¿Cuántos dicen amén? Un erudito decía, en las matemáticas de Dios, 1 más 1 es igual a 1. Diga conmigo, 1 más 1 es igual a 1. Eso es en las matemáticas de Dios. Decía este erudito, solo Dios, a través del Espíritu Santo, tiene el poder de hacer que lo múltiple y variado sea uno e integrado. Solo Él puede convertir el plural en singular. Solo el Espíritu puede producir unidad allí donde hay división, y unanimidad allí donde hay diferencia. ¿Cuántos saben que la iglesia no es perfecta? Y bueno, eso ya lo vimos con nuestro pastor, mi pastor Chuy, el día domingo nos aterrizó a todos siempre con la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y bueno, si hay 2 asuntos graves que pueden agredir a una iglesia, es la división y la diferencia o la indiferencia. Entonces, mis hermanos, decía o dice este erudito, Dios en Cristo es el gran artífice de la unidad, el único capaz de ensamblar partes dispares y diferentes en un todo armónico, hermoso y efectivo. La unidad que crea el Espíritu, hermano, en la iglesia es una de sus obras más sorprendentes y poderosas. Dice este erudito, es un verdadero milagro que personas tan diferentes puedan llamarse hermanos. ¿Cuántos saben que los que estamos aquí somos totalmente diferentes? Incluso tu esposo y tus hijos. ¿Y sabes por qué somos diferentes? Para complementarnos. Pero esto es una obra del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, hermanos, tenemos la responsabilidad de desarrollar una comunidad armónica como la iglesia. Si yo regresara, o muchos de ustedes regresáramos hace 35 años, y los que ya tienen más años en el Señor, podemos recordar cómo la iglesia era una iglesia fraterna. La iglesia donde nosotros conocimos del Evangelio incluso se llamaba Filadelfia, que significa amor fraternal. Y tuvimos experiencias muy hermosas. ¿Hubo cosas desagradables? Sí, pero creo que lo más sabio de aquellos que amamos a Dios, que lo más hermoso, hermano, de una iglesia no son los malos sucesos, sino las bendiciones de Dios. Aunque los malos sucesos, nos dice Pablo en Romanos 8:28, que obran para bien. ¿Cuál es ese bien? Formarnos a la imagen de Cristo. Amén. El apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 4,
del 1 al 7. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación en que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Cuántos decimos amén? Y luego dice el verso 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Así es que el apóstol Pablo, mis hermanos, nos ha estado enseñando que los creyentes hemos muerto y resucitado con Cristo. ¿Cuántos de aquí dicen amén? Ahora nos enseña las implicaciones de esa muerte y resurrección en nuestra nueva vida dentro de la familia de Dios. Pablo nos ha dicho, hermanos, si habéis muerto con Cristo, en el capítulo 2, verso 20, si habéis resucitado con Cristo, capítulo 3, verso 1, haced morir lo terrenal, capítulo 3, verso 5, hasta el verso 10 que ya se vio ese tema. Ahora el apóstol Pablo nos dice en Colosenses 3:12, vestíos del nuevo hombre. Vamos a leerlo para entrar entonces en tema. Y el apóstol Pablo entonces dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguien tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Ahora, en su contexto, mis hermanos, la iglesia de Colosas, ¿recuerdan? Estaba compuesta por gentiles que habían creído en Cristo, pero estaban siendo influenciados por el legalismo, filosofías y tradiciones paganas. Así es que el apóstol Pablo entonces en esta carta es para corregir esos errores y enseñarles la verdadera naturaleza de la fe en Cristo. El apóstol Pablo va a enfatizar la importancia, hermano, de vestirnos ¿de qué? De las virtudes cristianas, como la compasión, la bondad, la humildad. ¿Para qué? Para vivir en armonía con los demás. El jueves pasado, mis hermanos, hablamos que este fue el segundo desafío que el apóstol Pablo hace a la iglesia, a la comunidad. ¿Cuál? La nueva vida en Cristo. La pregunta que dijimos hace 8 días es: ¿cuántos aceptan ese desafío? ¿De qué? De comprometerte en ser capaz de poner en práctica lo que Dios le agrada. ¿Y sabe qué Dios le agrada, mis hermanos? En contexto a lo que hemos estado hablando, bueno, que las virtudes o las virtudes que necesita la iglesia, hermano, deben de verse cada día más. Esos 35 años que yo te hablé de la iglesia donde nosotros conocimos del evangelio por primera vez, hace 36 años aproximadamente, pues hoy día, mis hermanos, podemos ver que con el tiempo ese amor, esa unidad ha sido difícil. De hecho, Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 24 que por causa de la maldad el amor de muchos se iba a ir enfriando. Y se refiere a los de adentro, no los de afuera. Así es que, mis hermanos, el compromiso que tenemos hoy día es en vísperas de la venida de Cristo. Todo esto que estamos hablando, hermano, no es una pérdida de tiempo. Si alguien en esta noche dice: es que vengo, creo que es una pérdida de tiempo, de hecho creo que ya me voy, creo que tengo que hacer esto, hermano,
déjame decirte que estamos menospreciando lo que Dios quiere ver de nosotros. ¿Y sabe qué dijo Cristo incluso? Cuando vaya, hallaré fe en la tierra. Y refiere a la fe de cada uno de sus hijos. ¿Cuántos saben que la salvación es personal, hermano? Entonces, como iglesia, y todos sabemos que la iglesia no es el recinto en el que estamos, somos cada uno de nosotros. Ahora tú vas a dar cuentas a Dios personalmente de la vestidura que el Señor hoy nos demanda que debemos fortalecer, que debemos nuevamente ejercitar. Sabemos que la vida de iglesia no es un asunto fácil. Hemos visto que desgraciadamente cuando hay gente que se siente perfecta, ya lo vimos en la enseñanza de nuestro pastor Chuy, se etiqueta la iglesia, que la iglesia es un lugar de puros hipócritas. No, la iglesia es un lugar donde hay muchos pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Pero que han sido rejuvenecidos, regenerados, santificados, purificados, que siguen en un proceso de ¿qué? De construcción. Dígale al que está a su lado: ¿cómo está mi querido arquitecto? No, nosotros no somos los arquitectos, nosotros somos los albañiles, somos los contratistas. Es decir, en tu frente va a haber un letrero que dice obra en construcción. ¿Y sabe cuándo vamos a terminar? Hasta que Cristo venga. Entonces, mis hermanos, a Dios le interesa principalmente que esas virtudes que son imprescindibles, ¿para qué? Para la buena armonía y comunión entre nosotros, los miembros de una iglesia. Y estoy hablando de esta iglesia local. No se trata de el carisma de una persona para que edifique la iglesia, porque podrás tener un buen carisma, podrás tener talentos, podrás ser una persona que genera paz, confianza, pero escucha bien, pero lo hace una persona solamente para querer ser él, verse él, llamar la atención para él. Y eso rompe, hermano, la coinonía de la unidad de la iglesia. ¿Por qué? Pues porque ahí es la obra de la carne y no la obra del Espíritu. Entonces, Pablo, hermano, ya enumeró 5 virtudes que cubren una conducta cristiana, especialmente para las relaciones personales dentro de la iglesia. Vámonos, dice Pablo, vestidos de ¿qué? De misericordia. Diga conmigo, paciencia y perdón. Diga conmigo, paciencia y perdón. Hermanos, si algo necesita la iglesia para seguir adelante en su unidad, en su adoración, en su formación y en la predicación del evangelio, es que nos vistamos de misericordia. La palabra misericordia es la palabra griega oktirmos, y esa palabra significa o da la idea de tierna compasión. Tierna compasión. Aunque la palabra se escucha muy difícil, hermano, de poder cumplir, es una de las características o virtudes, hermanos, que literalmente hablan de entrañas de compasión, es decir, compasión entrañables. En los tiempos antiguos o griegos, algunos decían que radicaba en las entrañas de la persona la compasión. Por eso es que utilizan la palabra griega oikitirmos. Está difícil la palabrita griega, que nos habla de compasión entrañable o compasión, fíjese, hermano, sentida profundamente en las entrañas. La idea, hermano, es similar a la que encontramos en Filipenses capítulo 1, verso 8, donde el apóstol Pablo le dice a la iglesia
a los filipenses, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. No está hablando de su amor humano, no es de un amor de sentimiento. Habla todavía, aunque tiene que ver los sentimientos, pero está hablando del amor ágape, el amor de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Este término o esta virtud, hermanos, se trata de la capacidad para identificarnos. Escucha bien, tú y yo, para poder ser una iglesia unida y crecer, escucha bien, hay que hacer algo importante. Número 1, borrón y cuenta nueva. ¿Cuántos saben que humanamente cometemos errores? Y esos errores tienen que ver con falta de carácter. Muchos de nosotros, mis hermanos, cuando estamos en el proceso de nuestro carácter, y el carácter es lo que tú eres, el carácter tiene que ver cómo hablamos. A veces el asunto no es cómo hablamos, sino lo que hablamos. Y a veces no es lo que hablas, sino cómo lo hablas. Y todos tenemos y podemos caer en ese error, mis hermanos. ¿De qué? De un error de carácter. Entonces se necesita la misericordia, porque es la capacidad de identificarte con tu otro hermano. Es decir, que ese hermano que tiene falta de carácter y a lo mejor habló en un fuerte tono o fue áspero, bueno, te puede pasar a ti. Nunca digas nunca. También puede pasarte a ti. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el sentido es identificarnos, mis hermanos, en aquellos sentimientos de alegría. Es decir, nos alegramos con ese hermano cuando se alegra, cuando es bendecido. Por ejemplo, hoy yo recibía una noticia de una familia en la cual la mayoría de la familia sirve al Señor, y me daba una noticia: pastor, el Señor permitió esto, y yo me acuerdo que pues orando usted comentó esto, aquello. No quiero ser tan, porque no se trata de nosotros sino del Señor. Y hoy hasta me contagió de qué, de su alegría. Y en la mañana yo le decía: no, pues comparto su alegría. Es algo bien hermoso para esa familia que pensaron que habían perdido, pero el Señor se los dio. Entonces estaban alegres. Y ahí pude experimentar, hermano, o tú cuando alguien te anuncia, ¿verdad? Pero también en la semana recibí un mensaje difícil. Nuestro querido pastor y amigo Antonio de Catepec nos compartía y lo subía al canal: hermano, oremos por la vida, por el hijo del pastor Antonio. Está atravesando esta situación en su salud. ¿Y qué cree? Pues uno siente su tristeza, su aflicción. ¿Sabe por qué? Porque también hemos estado en esos momentos difíciles. Me llevó a recordar cuando mi hija Dara estuvo hospitalizada. Y aquí el asunto, hermano, es lo que dice Pablo en Romanos 12:15, palabra de Dios para todos, cuando dice: alégrense con los que se alegran, lloren con los que lloran, vivan en paz y armonía unos con otros. Ese es el propósito de la unidad con mi hermano. Enterarme de sus situaciones no es enterarme para que yo juzgue, critique mal sus situaciones. Hermano, aquí el asunto es que dentro de la misericordia siempre tiene que haber la sabiduría. Nosotros como cristianos no vamos a vivir solo por misericordia. La misericordia es acompañada de sabiduría. Ella nos va a ayudar cómo aplicar esa misericordia, esas virtudes. ¿Cuántos dicen amén? Esas 5 virtudes que el apóstol Pablo nos está enseñando. Claro, es Dios por medio de este hombre que Dios utilizó para mostrarnos
¿Cuántos recuerdan que en Colosenses capítulo 1 del verso 9 hasta el verso 10 Pablo oraba para que la iglesia fuera llena de conocimiento, sabiduría e inteligencia espiritual? ¿Para qué? Para que se vieran los frutos de su vida. Amén. Entonces, qué importante es señalar que para aplicar las virtudes, es decir, los frutos del Espíritu Santo, tienen que ser usadas con sabiduría. Amén, mis hermanos. El apóstol Pablo sigue diciendo, permítanme, ok, no vaya a sonar, imagínense. Dice en el verso 16: vivan en paz. Para eso es el propósito, hermano. ¿De qué? De la misericordia. Alegrarnos con el que se alegra. Alegrarte cuando un hermano crece en su economía. ¿Cuántos dicen amén? Alegrarte cuando un hermano en el ministerio ya no es solamente de alabanza, ahora es maestro. ¿Qué debes de sentir? Alegría por él y no envidia, no celos. No, es que ¿qué hace él ahí? Tiene un mes y ya lo pusieron. No, es alegría, eso es misericordia. Si le está yendo bien a tu esposo y a ti mal porque eres cristiana, alaba al Señor. No tienes por qué tener coraje, sino misericordia. Por eso dice Pablo: no sean orgullosos, sino amigos de la gente que les desprecia. Dice en palabra de Dios para todos, perdón. Ayúdame por favor en la traducción, hija. No se crean mejores ni más sabios que los demás. No devuelvan mal por mal. Preocúpense por ganar el respeto de todos haciendo el bien. Traten de hacer lo posible para vivir en paz con los demás. Y sabe que para poder vivir en paz con los demás se necesita de misericordia. Así es que la tierna compasión, mis hermanos, trata de un sentimiento profundo de afecto fraternal que debemos disfrutar, fíjese hermano, en compañía de los hermanos, pero ¿sabe cómo? Sinceramente, no obligadamente. Sinceramente. Alguien que se queda solo por cumplir no es sinceridad y no ha entendido qué es el amor de Dios. Nosotros hacemos lo que hacemos por amor y gratitud a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, el corazón, cuando se habla de corazón, estamos hablando del ser interior. Es que ese ser interior tiene que ser identificado como una persona, compasiva. Es decir, cuando un miembro de una iglesia, hermano, solo se ve en el culto del domingo por la mañana, ¿qué cree? Difícilmente vamos a practicar la compasión. Las virtudes, hermano, de estas listas presuponen un alto grado de convivencia. No, pues voy a invitar a mis hermanos, cada 8 días voy a tener un hermano diferente. No, espera, en mi casa. No se trata de tu casa. Escucha bien. Mira, ¿por qué crees que el Señor instruye a los pastores? ¿Para qué? Para que tengamos nuestras coinonías. Por ejemplo, reunión de mujeres, reunión de varones, reunión de jóvenes, reunión de matrimonios, congresos. ¿Cuántos dicen amén? Ahí es donde se presupone, hermano, el alto grado de convivencia. Aunque no descalifico el que tú puedas salir a comer con una familia si te invitó, con un hermano, claro. Pero no puedes llamarle, es que yo convivo con la iglesia, cuando no convives con aquellas áreas que presuponen el alto grado de convivencia. ¿Y sabe cuál es? Por ejemplo, Hechos capítulo 2. Ahí tenemos el ejemplo de la iglesia primitiva, hermano,
donde los cristianos estaban revestidos de Cristo, porque tenían varias virtudes. Una de ellas es que ellos perseveraban, dice, y la perseverancia habla de constancia, pero esa constancia era frecuente, continua, siempre. ¿En dónde? En la iglesia, en el templo. Pastor, no, pero dice que ahí estaban en casas. Bueno, recuerda que en aquel tiempo estaban en persecución. ¿Nosotros estamos en persecución? De ninguna manera. Ahora, a lo que voy, hermano, es que las virtudes como la misericordia siempre están dirigidas hacia la iglesia, el cuerpo de Cristo, la iglesia local. La iglesia primitiva, entonces, ellos eran caracterizados por su perseverancia. ¿Qué más? Por su energía. ¿Qué quiero decir? Por el poder del Espíritu Santo cada día en su vida. ¿Sabe qué importante es que te llenes del Espíritu Santo, hermano? ¿Sí o no? Pues entonces, dígale que está a su lado, conteste. No es cierto. Ay, pastor, ya cambió su carácter. Sigámosle. Mira, tercera característica o virtud. Estaban unánimes, verso 46. ¿Y qué quiere decir? Pues que estaban en el Espíritu. Un creyente que dice que es guiado por el Espíritu, que tiene el Espíritu Santo, sabe cómo se manifiesta en su constancia, en su energía y en su unidad. ¿Qué más? En su liberalidad, hermano, verso 46. ¿Qué quiere decir? Que ellos eran generosos. Generosos, ahí también está la misericordia. ¿Qué más? Que había simplicidad, es decir, había sencillez. Y donde hay sencillez, entonces nos lleva a tener todas las cosas en común. ¿Qué más había? Había fidelidad, mis hermanos. Verso 46. Es decir, que se ocupaban asiduamente en las enseñanzas de los apóstoles, en la palabra. Y por último, había sinceridad. ¿Cómo? Con alegría y sencillez de corazón. Esto nos lleva entonces a la segunda virtud, mis hermanos, la de benignidad. Esta virtud que también nosotros debemos fortalecer en Cristo. Recuerda, no es una obra que tú generes. No es algo que, Señor, yo quiero trabajar, quiero ser más misericordioso, quiero ser más bondadoso. No, hermano, esa obra nosotros no la generamos. Esos son dones. ¿Cuántos lo saben? Del Espíritu Santo. Hay dones espirituales de 1 Corintios capítulo 12 como Romanos 12, pero aquí son dones en el sentido de carácter, fruto del Espíritu. 1 Corintios, el apóstol Pablo está hablando de talentos, dones que Dios nos da, como la sabiduría, lenguas, ¿qué más? El de conocimiento, el de milagros, amén. Esas son nuestras herramientas. Pero ¿sabes cómo deben de usarse esas herramientas? Con los frutos o las virtudes del Espíritu Santo. Ahora te vuelvo a repetir, no creas que lo estoy hablando como si ya lo dominara, de ninguna manera, pero estoy listo para seguir ejerciendo ese papel que me corresponde a mí. Y si algo le pido al Señor es que siga formando mi carácter, que siga formando mis convicciones en lo que estoy aprendiendo, para que incluso, hermano, hasta mi rostro cambie. Voltea a ver el rostro del hermano de hoy, porque mañana ya no será el mismo. Ya no lo vas a ver con cara de limón. Benignidad, y es la palabra griega crestotes, que significa bondad. Ahora, la bondad, hermano, es la compasión en acción. Diga conmigo, compasión en acción. Es decir, todo aquel que permanece en Cristo, como nos enseña Juan capítulo 15,
acerca de Jesús. ¿Cuántos saben que Jesús es el árbol y nosotros somos las ramas? Amén. Él es el árbol fuerte. Y Jesús utiliza metafóricamente este asunto para enseñarnos que fuera de Él nada podemos hacer. Señor, es que yo quiero ser bondadoso, es decir, de una compasión, sí, pero cuando habla Pablo acerca de la benignidad, está hablando de una compasión, pero activa. Por eso la palabra de Dios, mis hermanos, cuando tú la meditas, estás ayudando a tu conocimiento tener control de tus sentimientos. ¿Por qué? Porque los buenos sentimientos conducen a la formación de un carácter bondadoso. Pero si ese carácter, hermano, no está siendo dirigido por la palabra, sino solo por los sentimientos, ¿qué crees? Vas a ser todo lo contrario de bondadoso, amable y cariñoso. Hermano, se oye increíble, pero Pablo dice que nuestro carácter tiene que ser tan bondadoso, tan amable y cariñoso, que ¿qué crees? Que la gente diga, no, sí es cristiano. Ese es el reto que todos tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando una persona es amable, cariñosa, bondadosa, recuérdalo, pero siempre con sabiduría. Porque si no, pues entonces mucha gente va a abusar de ti. Alguien se acercaba, que yo sé, es una hermanita de la congregación que estamos pastoreando en la Esmeralda. Es una hermanita que, claro que ha de tener su carácter como todos, pero hay algo muy peculiar en ella y su manera que Dios ha trabajado con ella, tan pasiva. Pero ella me compartía, me dice, pastor, me siento mal. Y le decía, ¿por qué? A ver, ¿en qué puedo servirte? Y luego le decía, Señor, dame sabiduría para darle el consejo en torno a lo que ella va a decir. Y me decía, pastor, es que yo le presté dinero a alguien y pues ya pasó un buen tiempo y no viene. Y fui a cobrarle y me dijo, uy, y eso que dice que eres cristiana. Y se apachurró. Dice, pastor, y me siento mal, creo que pequé porque le fui a cobrar. ¿Ya vio, hermano? Eso se dejó envolver, ¿por qué? Por sus sentimientos. Y le dije, no, espérame, ora para que el Señor toque su corazón. Pero ya fuiste y ya prestaste. Para la siguiente vez, mejor, ¿qué crees que vas a hacer? ¿Qué, pastor? Da lo que estás dispuesto a perder. Da lo que estás dispuesto a perder. O sea, alguien puede venir conmigo, pastor, sí, pero yo voy a dar lo que estoy dispuesto a perder. ¿Para qué? Para que así cuando me vea no se dé la espalda y estemos en paz. Dáselo, no me debes nada. Nada me debes. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, ¿qué implica eso? Pues esa tierna compasión, por lo que el buen samaritano mostró. ¿Cuántos recuerdan el buen samaritano? Jesús está enseñándoles a sus discípulos a formar ese carácter. Recordemos que pasó 3 años y 50 días aproximadamente con ellos para capacitarlos, para formarlos. Y nosotros, mis hermanos, seguimos en ese proceso. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé, hermano, que hace 15 años que comencé en el pastorado, no soy lo que hace un año era. Y yo tengo que ver, tengo que crecer. ¿Cuántos dicen amén? Tengo que crecer en misericordia y tengo que crecer ¿en qué? En benignidad, en amor. Y un ejemplo hermoso de una tierna compasión, pues es el samaritano. Eso lo encuentras en Lucas capítulo 10 del verso 32 al 37. ¿Quieres saber qué es la bondad? Vea esta parábola de Jesús donde Él enseña acerca del buen samaritano. ¿Te acuerdas? Pasó un pastor, pasó un levita, se siguieron de filo, se siguieron derecho.
Y dice que el samaritano. Miren, en los tiempos antiguos los samaritanos fueron duros contra los judíos también. Ahora que hemos visto el panorama del Antiguo Testamento ya aprendimos. Fueron duros. Y los samaritanos era una mezcla de judíos y paganos. O sea que sabían, conocían, pero se empezaron a tratar mal. Pero ¿sabes quiénes comenzaron poniendo el desorden? Los líderes. Por eso Jesús los reprendió tantas veces. En Mateo capítulo 23 hay una reprensión muy fuerte para ellos. No se diga a Isaías cuando reprende a los sacerdotes, no se diga Ezequiel. Entonces, hermanos, Jesús ahí está enseñándonos que la misericordia y la bondad, más que hablar, actúa. Más que decir, soy bueno, yo ayudo, yo esto, actúa. Es más, por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 5, si gusta, capítulo 6. Mira lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 6. Jesús dijo en el verso 1: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. ¿Qué significa eso? Sí, que todo lo que hagan es para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. No, por eso Jesús pone el ejemplo del sacerdote que se siguió derecho. Vio la necesidad y no apoyó. No tuvo misericordia y no tuvo bondad, compasión. Amén, hermanos. Entonces tú y yo, mis hermanos, debemos ser sabios cuando veamos necesidades. El apóstol Santiago lo dice de esta manera en el capítulo 4, mis hermanos. Cuando leemos Santiago capítulo 4, dice el apóstol, capítulo 2, verso 14. Que dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si algún hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Sí dice así, hermanos? Entonces, el apóstol Santiago lo que está diciendo es que debe de haber una evidencia de ¿qué? De nuestra fe en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? De ver las necesidades con la gente que tiene necesidades. Es cierto, vamos a ver pobres, pero también hay necesidad. ¿Cuántos saben que en la iglesia hay necesidad? Y también hay hermanos que tienen necesidad, pero debemos ser sabios para saber dónde aventamos ¿qué? Nuestro granito de arena. ¿Cuántos dicen amén? Jesús está enseñando que el buen samaritano dice que lo movió la compasión. Así es que cuando la compasión nos conmueve a ver necesidades, hermano, escuche, la compasión tiene que moverte a ver necesidades materiales, morales y espirituales de los demás. Repito, la compasión, la misericordia nos tiene que llevar a ver necesidades materiales, morales y espirituales. Por eso el apóstol Pablo dice que nos revistamos de estas virtudes que son obra del Espíritu Santo para que seamos sabios. Recuérdalo, no pierdas Colosenses 1:9. Debemos ser sabios. ¿Sabes por qué? Porque ahorita encontraremos los versículos donde dice el apóstol Pablo a los colosenses en el capítulo 13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera alguna queja contra otros.
Verso 14, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne nuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos, aquí está lo que quería decir, enseñándonos, ¿y qué? Y exhortándonos unos a otros. ¿Te das cuenta la importancia de que estés lleno del Espíritu Santo? Que seas alguien de buen testimonio, que seas prudente. Si quieres aconsejar, quieres dar una palabra de ánimo a alguien, mira, tienes que aprender a hacerlo. No se trata solamente de hablar tu boca, aunque tienes el deseo ardiente. Yo sé que todos tenemos ese deseo de hablar, de dar palabra, pero ¿qué crees? Ser misericordioso, ser bondadoso, mis hermanos, tiene que ser de una manera como con sabiduría. Por eso dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. ¿Cómo? En toda sabiduría. ¿Sí dice así? En la iglesia, mis hermanos, vamos a tener conflictos, diferencias. Pero cuando hay sabiduría de Dios, cuando hay compasión y misericordia, hay bondad, mis hermanos, la bondad, la misericordia no son la virtud de una persona para que le caiga bien. O que tú decides, no, yo creo que voy a usar mis dones con esa persona. No, hermano, porque ya no estás actuando de una manera honesta, recta, justa e íntegra. Ahora es cierto, mis hermanos, y se lo digo por experiencia, que aconsejar, ayudándonos, exhortándonos, enseñándonos, debe de ser de una manera no rígida, y austera. Y eso es algo que muchas veces el Señor ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Se me fue la palabra. Me confronta, me renueva, me exhorta para decirme, oye, mira, no estuvo mal lo que dijiste, pero no fue la actitud correcta. No debiste haber hablado en ese tono. Y no sabe, hermano, Señor, perdóname. Ahora que enseñaba el pastor Chuy la enseñanza que dio, él decía, miren, ahora en el Congreso de Pastores, perdón, hablando acerca de la sabiduría. Y él decía, pues muchos de nosotros podemos cometer errores, pero no siempre vamos a estar aquí arriba en el púlpito pidiendo perdón y perdón. Él decía, no, ya cámbialo, quítalo. Y ahí es donde somos confrontados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que esa bondad sea amable y cariñosa. No es que así yo hablo, yo soy áspero, yo soy directo. Pues quítatelo, papito, mamita, porque eso Dios no quiere. Dios tuvo que venir y formarnos y seguirnos formando a mi esposa y a mí, porque no es lo correcto. Debemos ser conocidos por pacificadores, por misericordiosos, por bondadosos. No, es que yo soy de Monterrey, yo soy de Guadalajara, yo soy de Europa y por eso así hablo. No. Bueno, ¿qué crees? El apóstol Pablo no era mexicano, él era judío, pero su carácter fue transformado. Él tuvo unos encuentros muy fuertes con el apóstol Pedro, con Bernabé. Algunos eruditos dicen que de ahí el Señor lo movió para escribir la carta a los Corintios, capítulo 13, donde nos habla de qué, hermano, el amor de Dios. Entonces nosotros, hermanos, para podernos exhortar, para podernos enseñar, primero necesitas pasar, ¿por qué? Por el quebrantamiento. ¿De qué? De tu carácter.
No podemos ser toscos al hablar. Bueno, sí podemos, pero no debemos. Cuando aconsejemos, cuando nos exhortemos, debemos hacerlo con mucha paciencia y no con enojo. Y te lo digo pues porque el Señor me lo dice. Tercera virtud, mis hermanos, vístanse de humildad. Es la palabra griega tapeinoproseine. Ay, humildad. Esta palabra, mis hermanos, esta virtud que la genera el Espíritu Santo, es aquel que siente compasión pero entrañable y practica buenas obras. Entonces esa es una persona que está humillando su egocentrismo. Vístanse de humildad. ¿Qué quiere decir? Mira, este mismo término el apóstol Santiago lo utiliza, mis hermanos, para decirnos, Santiago capítulo 6, capítulo 4, verso 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia. ¿A quiénes, hermano? A los humildes. Por eso verso 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Verso 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y mira cómo una persona puede ir formando su vida a la humildad. Afligíos y lamentaos y lloraos. Afligíos y lamentad y llorar. ¿Alguien quiere cambiar en su carácter si lo tiene muy duro, muy tosco? Bueno, humíllate ante la poderosa mano del Señor. No, yo así soy. Bueno, pues así te vas a quedar. Y Dios no usa los soberbios, así de sencillo. A mí nadie me controla. Ah, entonces no eres guiado por el Espíritu Santo. Ah, bueno, sí me controla. Ah, entonces eres guiado por el Espíritu. ¿Y sabe a quién Dios usa? A los humildes. Alguien dijo, yo no estaría aquí si no fuera humilde. Ay, qué humilde me escuché. No, y si me voy, decía el pastor Chuy, Dios se va conmigo. Ándale tú. No, mis hermanos. El apóstol Pablo ahora dice, quítense esa humildad. No. Vístanse de esa humildad. Habla también, hermano, de avaricia. Es decir, que endiosa el yo. Si queremos ser formados en nuestro carácter de tal forma que incluso en nuestra manera de hablar tiene que notarse. Y no, hermano, porque quiero ser un buen político. Señoras, hermanos, no. Mira, yo puedo fingir aquí en el púlpito y el Señor lo va a evidenciar. Yo tengo que ver que mi vida está siendo equilibrada en los asuntos de mi carácter, pero en los asuntos de mis responsabilidades que yo tengo. Dios te da responsabilidades en casa, ya las veremos. Dios nos da responsabilidades en el trabajo, pero también Dios da responsabilidades dentro de la congregación. Y una de ellas es vestirnos de humildad. Que tú y yo nos humillamos, nos afligimos, nos lamentamos. Mira, aquí tal vez no lo hagas. No te preocupes por hacer. Mira, aquí no. Hazlo en casa. Ahí en casa, hermano, puedes agarrar tu almohada. Yo me acuerdo que tenía aproximadamente 18 años, 19. Ahí fue cuando yo vi la mano de Dios en mi vida. No sé si se acuerdan a mi mamá o mis hermanas. Tenía una almohadita, siempre he tenido almohaditas chiquitas. Y me acuerdo, todavía no se convertía mi familia, y yo empecé a llorar. Y empecé a buscar a Dios. Me subí al estéreo y estaba orando ahí. Y de repente, cuando terminé de orar, hermano, veo mi almohada
¿Y qué cree que había? Estaba llena de sangre. Yo dije, mis anginas. No, no eran mis anginas. ¿Qué cree? Que desde ese momento Dios tocó mi garganta y fue ahí cuando me empezó a usar. Y yo dije, oh, ya tengo dones. Pero el Señor hoy entiendo que me dijo, yo no puedo usar los dones que yo te di si tu carácter no está formado. Ya lloré. Ay, Señor. Ahora entiendo que no se trata de nosotros, sino se trata de Él en nosotros. Y cuando hacemos las cosas para su gloria, escucha bien, hermano, todo te va a salir bien. Él te dará éxito. Porque buscas honrarlo con la humildad, tomando el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Dice que Jesús, el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, Él no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo siendo humilde. ¿Y sabe qué le pasó a Jesús? Se afligió su cuerpo, hubo lamento y lloró por su pueblo. ¿Sí o no, hermano? Su cuerpo fue afligido. Dígale al hermano que está a su lado, ¿quién dijo que tu cuerpo no va a ser afligido para tratar con tu orgullo, con tu carácter? La pregunta es, ¿lo quieres, sí o no? ¿Sabes qué va a formar en ti? Un carácter sólido, prudente, sobrio, inteligente. Y entonces, por eso es que serás un buen servidor. Mire el calificativo que exhorta el libro de los Hechos en el capítulo 6 cuando dice: buscad entre el pueblo a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Ya vio? No solamente dijo llenos del Espíritu, con el fruto del Espíritu, no, llenos también de sabiduría. ¿Para qué? Para la siguiente palabra, mansedumbre. La palabra griega, preutes, que habla de gentileza, amabilidad. Nuevamente tiene que ver esta palabra, mansedumbre, que habla de dominio propio y tiene que llevarnos a la humildad. Decía un erudito, si la humildad es la ausencia del orgullo, entonces la mansedumbre es la ausencia de la pasión. Dice este erudito, en realidad los dos conceptos son muy parecidos. Si acaso la humildad no habla de una disposición a dar preferencia a los demás, mientras que la mansedumbre nos habla de aquel carácter apacible y tranquilo que adquirimos cuando somos humildes. ¿Quién es una persona humilde? Bueno, que se aflige y se lamenta y llora ante la poderosa mano de nuestro Dios. ¿Sí lo sabías? Mira lo que dice el apóstol Pedro en su primer capítulo 5, verso 6. Y dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Sabe por qué estas virtudes, mis hermanos, son importantes? Como la quinta, paciencia, y es macrotomía, hermano. Fíjate, en esta palabra griega hay 2 palabras que suelen traducirse como paciencia. Una se refiere a la capacidad para aguantar las circunstancias difíciles con confianza en Dios, y la otra empleada por Pablo aquí, hermanos, se refiere a la capacidad para aguantar a personas difíciles y se traduce con frecuencia como longanimidad. La primera clase, mis hermanos, de paciencia es la que soporta los males de la vida. Imagínate qué reto tenemos, que cuando tengas dificultades en tu vida, males en tu vida, en casa, en el trabajo, por el esposo, por los hijos, qué sé yo, ¿qué crees, hermano? Tú no pierdes la
la paciencia, la longanimidad. ¿Sabe qué significa longanimidad? Paciencia alargada. La paciencia sin sabiduría, mis hermanos, ¿sabe a qué te lleva? A la inconstancia. ¿Y sabes qué haces? Menosprecias la palabra de Dios. ¿Y sabes cómo nos damos cuenta cuando una persona menosprecia la palabra de Dios? Escuche bien. Cuando haces más por tu trabajo, por los tuyos, que por poner atención a su palabra o alimentarnos. En otras palabras, ¿cuánto tiempo pasas en tu trabajo? ¿Cuánto tiempo pasas en tus asuntos personales? ¿Y cuánto tiempo pasamos en oración, humillándonos, quebrantándonos para que nuestro carácter sea formado? Entonces, mis hermanos, esta paciencia que dice Pablo es para las vicisitudes de la vida. Y número 2, ¿es para qué? Para poder soportar ¿a quiénes? A los hermanos de carácter difícil o a los hermanos lentos en la fe. Por eso el apóstol Pablo, estoy terminando, vaya conmigo nuevamente a Colosenses capítulo 3. Dice el apóstol Pablo que es importante que nos vistamos de misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. ¿Para qué, hermano? Para soportarnos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere ¿qué? Queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, esta paciencia, mis hermanos, es la mansedumbre de carácter, aquella que nos da el poder para mostrar paciencia. ¿Con quién? Con mi hermano, lento en su carácter. Con mi esposo, lento en su carácter. Con mi esposa, lenta en su carácter. Con mis hijos, lentos en su carácter. Estas características, mis hermanos, voy a concluir, no son opcionales, sino es una parte importante porque es una obra del Espíritu Santo. Así es que tú y yo debemos cultivarlas como verdaderos hijos de Dios. Si una iglesia, hermano, no se caracteriza por estas virtudes, ¿sabe qué estamos dando a entender? Que en esa iglesia aviva más la cizaña que el trigo limpio. De manera que tú debes de examinar de manera personal tu propia vida. Alguien dijo, la iglesia de Cristo tiene que ser para sus miembros un oasis de paz y amor, de aceptación mutua y generosidad de espíritu en medio de un mundo turbulento y violento. Tiene que manifestar los valores del reino de Cristo y de la nueva vivencia en Cristo, reflejando en este tiempo. ¿Sí lo escuchaste, mi hermano? Así es que tomemos la determinación por la gracia de Dios de que cada mañana, hermano, al levantarte vas a humillarte, vamos a humillarnos y decirnos, Señor, revísteme de tu gloria. Revísteme de ese fruto en esas 9 virtudes. ¿Cuántos dicen amén? Así como Pablo lo hizo, mis hermanos. En el capítulo 1, verso 9 dice que oraba pidiendo a Dios. Mira lo que dice 1:9. Por lo cual también nosotros desde el día en que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de Dios, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué, mis hermanos? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si crecemos, hermano, ¿en qué? Pues dice Pablo, en el vínculo del amor. ¿Sí dice así?
sobre todas estas cosas, es decir, esas virtudes, vestidos de qué, hermano? De amor, que es el vínculo perfecto. El amor de quién, hermano? De Cristo. Vestirnos de amor, hermano, significa asumir conscientemente, escuche, cierta actitud hacia nuestros hermanos. ¿Como cuál? Orar por ellos. Cuando tú tienes amor, el amor de Dios, entonces en lugar de quejarte del carácter, de malas actitudes de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, ¿sabes qué haces? Mejor dobla rodillas y oras por ellos. Y cuando menos te des cuenta, nada de lo que ellos hagan te apartarán de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque el amor de Dios, ¿sabe qué hace? Cubre multitud de pecados. En otras palabras, hermanos, sin amor las demás virtudes son huecas, estériles, sin la presencia de Dios. Dios es amor. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando hablamos de amor, no nos referimos solamente al sentimiento, sino al amor que se sacrifica, el amor paciente que busca el bien de los demás. Así es que, hermanos, en conclusión, lo más importante de la vida cristiana es que todo lo que hacemos, hermano, lo hacemos para la gloria de Dios. Todo lo que tú haces es para la unidad, para la glorificación de la iglesia. ¿Recuerdas a Jesús cuando oró? Juan 17, la oración sacerdotal, y dijo: Padre, yo te pido que los guardes, no que los quites del mundo, sino que ellos sean guardados. ¿De quién? Del mal. Que el gobierno de tu paz sea con ellos, para que el mundo pueda ver, ¿qué, hermano? Que somos uno, que hay unidad en la iglesia. ¿Cuántos están dispuestos? Póngase de pie, mi querido hermano. La paz, hermano, que habla Pablo cuando dice: y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. No consiste en la manera de ausencia de guerras y conflictos en la casa, en la iglesia, que este es el punto principal. Al contrario, mis hermanos, los conflictos que pasaban o estaban habiendo en Colosa era el descubierto de algunos descuidos, pero también de conflictos por falsos maestros que estaban afectando a la iglesia. Así es que Pablo revela, hermano, que más allá de los errores humanos, que las artimañas de las huestes del mal, ellos tenían que estar bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que el Señor reflejara su gloria en cada uno de ellos, mis hermanos, al estar unidos. Así es que nosotros, hermanos, fuimos llamados a ser un solo cuerpo, pero también, ¿sabe qué más? Ser agradecidos. Cierra tus ojos, mi hermano, y recuerda esto: Dios quiere una comunidad, una iglesia en la que el Padre es la cabeza de esta familia. ¿Y sabe quién es la cabeza de esta familia? Dios. Y Dios es la cabeza del Hijo, que es Cristo. Y la Biblia dice que Él es nuestro hermano mayor. Y ahora nos dice que nosotros, los hombres, somos la cabeza de nuestro hogar. Así es que, mis hermanos, en gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros últimamente, yo te voy a pedir que levantes tus manos si tú gustas. Ahora Pablo da una exhortación a la iglesia. ¿Cuál? Sean agradecidos, seamos agradecidos.
Hermanos, seamos agradecidos a Dios, pero también seamos agradecidos con aquellos que nos instruyen, nos exhortan en la palabra del Señor. El apóstol Pablo lo decía de esa manera a la iglesia, a los tesalonicenses. Nosotros no podemos prohibirle a nadie que se vaya de la iglesia. Eso es un asunto que solamente es entre ustedes y Dios, porque nosotros no somos dueños de ustedes. Cada uno toma sus decisiones. Pero el apóstol Pablo decía en su primera carta a los tesalonicenses: os ruego, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague mal por mal, antes seguid siempre lo bueno para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Amén. Eso genera corazones agradecidos, mi hermano. Mire, la gratitud suele contribuir, hermano, ¿sabe a qué? A las relaciones pacíficas de la iglesia, a la unidad. Mientras que una persona ingrata acaricia, ¿sabe qué? El desorden, el conflicto, y busca dividir. La ingratitud, hermano, es una marca del hombre impío, egoísta, dice Romanos 1:21, alejado de Dios. Está absorbido por sus propios apetitos personales. En cambio, un creyente vestido de estas 5 virtudes, es decir, del vínculo del amor, que es el amor de Dios, entonces encontrará que la gratitud es una marca del hombre consagrado de Dios. Señor, te damos muchas gracias